Lautaro nos dice que podemos dialogar directamente con Leopoldo Moró. ¿Qué tal, Leopoldo? ¿Qué tal, Víctor Hugo? ¿Cómo le va? Preocupado por lo que pueda ser hasta la vida de el doctor Ramos Padilla. ¿Qué medidas se van a tomar o qué medidas pretenden ustedes que se tomen por lo que es la protección que el fiscal, el juez, tiene que tener? Bueno, en primer lugar vamos a dirigirnos inmediatamente al Ministerio de Seguridad para que asegure y provea los elementos necesarios para que el juez pueda desenvolverse con tranquilidad, porque acá dijo algo muy grave, que cada vez que quedaba sin custodia policial, alguien avisaba de esa circunstancia por tuit, en el sentido de que quedaba desprotegido. Además hay que ubicar quiénes son los que emiten esos tuits para generar esa circunstancia. También nos vamos a dirigir al ministro de Justicia, porque el juez también informó que muchos de los testigos no tienen ningún tipo de protección y algunos de ellos han prestado testimonios muy importantes que los ponen en riesgo. También nos vamos a dirigir al ministro de Justicia porque es el responsable del Servicio Penitenciario Federal y resulta que el juez no ha podido indagar en los últimos 2 días a 2 imputados, D'Alessio y el comisario Boyluc, porque el servicio penitenciario le comunicó que no tenía nafta para trasladarlos al juzgado. En un país donde cada vez que Patricia Bullrich quiere montar un show y trae a alguien con casco, le pone chaleco, después de que Marijuán agujerea toda la Patagonia, lo traen en aviones privados, a este juez le contestan que no tienen nafta para llegar hasta Dolores. Es evidente que hay un intento de intimidación al juez, hay un intento de dejarlo aislado, hay un intento de que no avance y mientras tanto ir imaginando cómo le sacan la causa. Moró, Lucila Trujillo lo saluda. 2 preguntas quería hacerle. En primer lugar, si usted tenía conocimiento de alguna parte de esta investigación que reveló Ramos Padilla, me refiero a la magnitud de la red de espionaje que él denuncia. Y en segundo lugar, le pregunto por qué terminó yendo a la comisión que usted dirige, este juez federal, y no, como dijo ya el ministro de Justicia de la República Argentina, Germán Garabano, que por ahora es el único representante del Poder Ejecutivo que se expresó respecto a Ramos Padilla, que dijo que es un procedimiento inusual, poco institucional el que usó el juez y que debería haber ido a la bicameral de inteligencia. Bueno, en primer lugar, vamos por lo último. En primer lugar, lo inusual es que el ministro Garabano no colabore con el juez. Y no colabore instando al servicio penitenciario a que responda a los órdenes del juez y no colabore poniendo custodia sobre los testigos de esta causa que, sin exagerar, debe ser la más grave de la historia institucional de la Argentina, lejos la más grave. Por supuesto que está por un escalón por debajo del juicio a las juntas militares. Ahora, también hoy ha habido aquí un cambio de paradigma. La presencia del juez termina con el secretismo y el secretismo es el manto que cubre la impunidad de grupos mafiosos como este. Por eso yo creo que, además de que todo lo que reveló el juez nos pone de cara a lo peor que puede ocurrir en la Argentina, que es un grupo mafioso que espía periodistas, que le hace inteligencia a políticos, a figuras públicas, etcétera, también está poniendo de manifiesto que con esto es posible terminar en la medida en que colaboren todos los organismos, o mejor dicho, todos los poderes de la República. La ausencia del oficialismo de Cambiemos es casi una autoincriminación. Actuaron como si fueran cómplices culposos de esta red de espionaje que se ha dedicado a inventar causas, a plantar testigos falsos, a coaccionar supuestos arrepentidos, a llevar adelante acciones de acción psicológica que tuvieron un solo objetivo: perseguir a la oposición y blindar al oficialismo. Estamos frente a la presencia de una especie de terrorismo judicial. Antes se hablaba de terrorismo de Estado, bueno, acá hay terrorismo judicial. Nosotros teníamos alguna información propia de cómo evolucionaba la causa. La causa ha tenido, desde que Polini se la pretendió secuestrar al juez, ha tenido levantamiento del sumario, por lo tanto se podía acceder, las partes podían acceder. Ahora, la verdad es que todos los diputados, y yo creo que la opinión pública, quedó
impactadísima y sorprendida porque esto va mucho más allá de lo que se suponía. Y el propio juez aclaró que no ha investigado hasta ahora ni el 30% de lo que tiene para investigar. Sí, si no tiene apoyos además, van a dirigirse ustedes a la Corte Suprema de Justicia, porque tenemos a un juez con hacía alguien una broma inteligente recién, con una notebook de Conectar Igualdad, mientras que para otro tipo de causas se ha entregado todo lo más sofisticado, la cantidad de fiscales que sean necesarios, todo el trabajo que hay que tener en una causa importante, mientras que el juez todavía no ha podido periciar cosas tan importantes como las que contienen los celulares, por ejemplo. Sí, es insólito que la Corte todavía ni siquiera le ha respondido. El juez ha reclamado más recursos y ha reclamado personal técnico, etcétera. Ahora, si la Corte no considera que esta es la causa más grave de la democracia argentina, es que la Corte está mirando para otro lado o están durmiendo. Pero la Corte tendría que haber ya puesto en marcha esos mecanismos de colaboración per se, sin necesidad de que el juez se los pida. Ahora, lo más grave es que el juez se los pide y siguen sin contestarle. Vamos a leer brevemente y le pedimos que nos aguarde, diputado. Pensé que lo teníamos ahora. La otra pregunta que tiene relación justamente con lo que vamos a ver después, que es la diputada Elisa Carrió. Habló de Carrió y de Oliveto, específicamente, dos colegas suyas, compañeras en la Cámara Baja. ¿Esto tiene alguna repercusión en lo que es el día a día de ustedes? Incluso, si no me equivoco, Ramos Padilla dijo algo similar como debería apartársela por un tiempo, habló de Oliveto, como hizo Santoro en Animales Sueltos. No, eso no lo dijo el juez. El juez no emitió ningún tipo de opinión valorativa. Quien dijo eso fue el presidente de nuestro bloque, el diputado Rossi, que dijo que deberían apartarse preventivamente porque han participado aparentemente de una acción de espionaje que tuvo como objetivo no solamente la persecución de dirigentes políticos, sociales, etcétera, sino de los propios colegas de la Cámara. Y así como se apartó de ese programa Santoro, que aparentemente buchoneó, para decirlo en criollo, a sus compañeros de trabajo, bueno, lo mismo debería ocurrir con las diputadas, como debería ocurrir con el fiscal Stornelli. Es insólito que Stornelli siga en funciones, siga llamando gente indagatoria que si no se presenta la manda a buscar con un patrullero cuando él no se presentó, cuando él no puso a disposición su celular y cuando él además incluso pidió la nulidad de la causa. Están en pánico, pero efectivamente, más temprano que tarde, estas medidas tienen que llegar. La Cámara va a tener que apartar a estas diputadas, el procurador va a tener que apartar, aunque sea provisoriamente. Yo no sé cómo el doctor Casal no ha hecho todavía lo que indica el sentido común, que es apartar provisoriamente al fiscal. Fíjese, doctor Moro, que a propósito de lo que usted dice de Casal, Contegrán, en la provincia de Buenos Aires, separó a Bidone. Es decir, ahí tenemos el mismo cargo como se debe proceder, claro. y la misma circunstancia. Le vamos a leer lo que escribió Elisa Carrió. Sí, porque acaba de tuitear desde su cuenta @Elisa Carrió una imagen de ella detrás de una red y pone: Ramos Padilla y el Frente para la Victoria me quieren ver presa, tengo el pijama listo. Y es ella con una remera a rayas negra y blanca detrás de una especie de reja, pero de lona blanca. Mira, que se quede tranquila la diputada Carrió. Ramos Padilla no es Bonadío y Stornelli, que meten preso a cualquiera. Ramos Padilla es un juez de la Constitución que cuando toma una decisión la toma de acuerdo a derecho. Ramos Padilla respeta el principio de inocencia. Ramos Padilla respeta a los abogados defensores, no le manda a hacer cámaras ocultas como hizo el fiscal Stornelli con dos abogados defensores, uno Ubeira y otro el doctor Landaburu. Mientras esté Ramos Padilla con esta causa, que se quede tranquila la diputada Carrió. Si algún día le toca ir presa será porque hay pruebas definitivas y acabadas, pero no va a ir presa por la arbitrariedad de un juez como los que ella trata diariamente, como son estos jueces de Comodoro Pi. Sí, es una ausencia significativa. Ustedes mencionaron mucho al oficialismo que no estaba, pero tampoco estaba ahí el peronismo federal, me dio la impresión. Faltó mucha gente, no les interesaba, no se animan, no quieren cotejar con los medios verdaderamente mafiosos, esto va por mi cuenta, que están detrás de todo esto que ha ocurrido en torno a D'Alessio y a Stornelli.
Mira, hay de todo. Había algunos diputados de Alternativa Federal, entre ellas la diputada Carolina Moisés, que tuvo una intervención muy contundente, muy enfática. Había diputados del Frente Renovador, el diputado Carlos Selva, la diputada Cecilia Moró. Estaban los diputados del bloque que preside Felipe Solano, estaba él, pero había diputados. Ahora sí es cierto que no hubo una presencia como la que se esperaba y la que se necesitaba de diputados de todos los bloques. Yo no quiero hacer interpretaciones subjetivas, lo que creo es que hay algunos sectores políticos, o mejor dicho, algunos dirigentes de algunos sectores políticos que pusieron muchas fichas a favor de Bonadío y Stornelli, con quienes también frecuentaban la carpa en CR, para que ellos les resolvieran lo que no son capaces de resolver en la política, para que metieran presa a Cristina Kirchner y se la sacaran del camino, porque no solamente colabora con el pro Stornelli, Bonadío también colabora con aquellos que hablan de la avenida del medio o de que hay que salirse de la grieta. Entonces algunos no estaban por esa razón. Muchas gracias, como siempre, Leopoldo, y también por la iniciativa de convocar al doctor Ramos Padilla. Ha sido un día muy saludable para la República y me parece que va a quedar en la historia. Muchas gracias, Leopoldo. Un día, Víctor Hugo, que vamos a repasar ahora en imágenes y con sonido. Esto es lo que nos dejó la presentación de Ramos Padilla en el Congreso de la Nación. Que nunca creí que un fiscal de la Nación pudiera estar pidiendo dinero por quien creía y que decía públicamente era un agente de la DEA. Pero la investigación y la extorsión estaba en curso. Se dispusieron inmediatamente medidas de prueba que tenían que ver con conseguir filmaciones en distintos hoteles, corroborar una reunión en el balneario de Pinamar de CR, escuchar las 14 horas de grabaciones y al mismo tiempo dispusimos en ese mismo momento la intervención telefónica del señor Marcelo D'Alessio. Vamos a observar que este falso abogado al mismo tiempo tenía una actividad muy intensa dentro del ámbito de la prensa. Y es precisamente la condición de abogado y la condición de vínculos con la prensa la que le permitía que sus operaciones de acción psicológica sean mucho más intensas, mucho más profundas, y en algunos casos vamos a verificar cómo con un detalle increíble, hay por parte de D'Alessio una planificación acerca de que primero tenía que ir a determinado medio de prensa y luego tenía que ir a la justicia a relatar exactamente lo mismo. Una persona que en términos de ellos antes había sido ablandado o puesto en pánico. La metodología era la recopilación de información, la producción de inteligencia y el almacenamiento de datos sensibles de distintas personas de manera paralela a las causas judiciales, sin requerimiento específico formal de las autoridades competentes, para luego llevar a cabo acciones coactivas, intimidatorias y extorsivas. La posibilidad de que esta organización cometiera varios delitos de manera simultánea y de todo tipo. Esta escucha, que duró aproximadamente 10 días, por ejemplo, decía el señor D'Alessio, junto con otra persona que supuestamente había sido víctima de un delito, diciéndole, esta persona le dice, yo no los quiero meter en cana a los chabones, yo los quiero hacer desaparecer, sí. Y el señor D'Alessio contestaba, yo me dedico a eso, escúchame bien lo que te digo, yo me dedico a esto, a estas cosas, yo me dedico a esto. Encontramos documentación, legajos de inteligencia, cuadernos con anotaciones, con datos sensibles acerca de los hijos de
las esposas de los allegados, de las personas que eran objetivos. Y el expediente empezó a discutirse en los medios de prensa. A partir de la primera publicación que se conoce y que está en la resolución, es un tuit de la diputada Carrió, que señalaba que esta investigación era una operación. Y luego, a las pocas horas, una publicación de el cohete a la luna. A partir de ahí, esto ocurre al día siguiente, el día 7. Sin embargo, la causa siguió en secreto de sumario y al menos hasta el 25 de febrero se siguió discutiendo o hablando en los medios de comunicación de que esto era un pedido de dinero de un fiscal juntamente con un agente o alguien que lo había girado, cuando en realidad desde ese momento estábamos investigando una red de espionaje político judicial de magnitudes.